Buenas tardes, aquí estamos otra vez con un nuevo directo. Hoy me hace mucha ilusión hablar con la autora de esta novela, de El viñedo de la luna. Hoy voy a hablar con Carla Montero, que me hace especial ilusión hablar con esta autora, que ya lleva pues varias novelas publicadas y una muy buena trayectoria literaria, que ya hablaremos también acerca de su trayectoria y de, por supuesto, del viñedo de la luna. Buenas tardes a los que os vais uniendo, a ver si se une la autora para poder comenzar el directo de esta semana. Buenas tardes. En cuanto se una Carla Montero, le mando la invitación para el directo. Hablaremos de El viñedo de la luna y de su trayectoria literaria, porque lleva ya a sus espaldas varias novelas. A ver si se une la autora, Carla Montero. Buenas tardes. Lo primero todo, Carla, a ver si se une Carla Montero, la autora de esta novela, de El viñedo de la luna. Y en cuanto se una la autora, empezamos. La estamos esperando. Y a ver si se une Carla Montero. Aquí está. Ahí. Aquí estoy. Muy, muy buenas. Buenas tardes, Kiko. Bueno, pues encantado de charlar contigo durante un rato. Igualmente, estar aquí este ratito contigo y con los que se vayan conectando. Pues sin más rodeos, vamos a empezar y ya que la gente pues, se una pues, cuando pueda. Muy bien. Y como el vídeo del directo después se queda en el perfil para que se vuelva a ver y las veces que se quiera y la gente que no pueda ver el directo pues que lo vea en diferido, total que pues por ese punto no van a tener problemas, se quedará después publicado. Pues eso, pues vamos a empezar. Cuando quieras. Y como es tu primera vez en los directos de Superlector Alpha, aunque yo creo que no necesitas presentación porque ya tienes varias novelas ya publicadas y ya una cierta trayectoria literaria y por lo tanto ya conocida por varios lectores, pero me gustaría que te autopresentaras en pequeñas pinceladas. ¿Quién es Carla Montero? Bueno,
pues Carla Montero, como bien has dicho, es una escritora que publicó su primera novela en el año, a ver, espérate que toca hacer cuentas, en 2009, en 2009, que fue una dama en juego, que ganó el premio Círculo de Lectores. Y bueno, pues a partir de ahí llegaron otras novelas, sobre todo La Tabla Esmeralda, que es por la que me conoce la mayor parte de la Ujú. gente. Y hasta la fecha de hoy son siete novelas, un audiolibro, un par de relatos y bueno, pues ya 15 años haciendo historias y que siga, y que siga. Y entonces, ¿desde siempre has querido dedicarte a la escritura o en qué momento sentiste esa inquietud por escribir? Pues mira, a mí me gusta decir, cuando me hacen esta pregunta, que soy escritora por accidente. Un accidente Ujú, entrecomillado, porque es un feliz accidente. Pero con esto lo que quiero decir es que yo nunca me había planteado ser escritora. Si a mí de pequeña me hubieran preguntado, como se suele preguntar a los niños, ¿y tú qué ujú, quieres ser de mayor? Pues no hubiera dicho escritora. Entre otras cosas porque ¿qué es lo que tiene que hacer uno para ser escritor? No hay una universidad, no hay una carrera, ¿no? Sí que hay escuelas y tal, pero bueno, no parece tan fácil a priori. Es cierto que a mí siempre me había gustado escribir, bueno, siempre, desde jovencita. Yo creo que los que somos muy lectores, llega un punto en que quieres dar ese paso, ¿no? Quieres ujú, atreverte también a contar historias, quieres imitar a esos autores a los que admiras, esos cuyos libros tienes acumulados en tu biblioteca personal. Y bueno, pues yo en un momento dado tuve esa necesidad, pero siempre había escrito para mí, nunca había tenido la vocación de publicar ni la necesidad de publicar. Para mí escribir era un acto tremendamente íntimo, era muy personal. Pensaba que lo que escribía no merecía la pena que otros lo leyesen, no tenía la calidad suficiente y por eso nunca me había planteado el publicar. Pero bueno, en esto que yo tenía por casa el manuscrito de esa novela, ujú. de La Dama en Juego, que lo sacaba, que lo metía, que lo escribía, lo reescribía, eh, jugaba con él, como decía antes. Y por entonces mi marido, que no sabía que yo escribía, porque mi familia nadie lo sabía, pero claro, ya de convivir conmigo y de verme todo el día con el ordenador para arriba y para abajo, oye, ¿qué haces? Pues escribir una novela. Bueno, ¿cómo que escribir una novela? Te digo que llevábamos ya como pues 5 años casados, porque Ujú, ya habían nacido dos de mis hijas. Y bueno, pues nada, pues déjamela que la lees, que la lea cuando lo termines. Bueno, que sí, que no, que te la dejo, que no te la dejo, que venga, que vale. Él por ujú, entonces acaba de leer La sombra del viento de Zafón, o sea que ujú. Bueno, imagínate, yo pensé, madre mía, menuda comparación, ¿no? Después de leer a Zafón y se va a leer esto mío. Total, que la leyó, y aunque es verdad que es difícil que un marido siempre te diga que lo que has escrito no merece la pena porque se juega el divorcio. Pero bueno, me dijo, oye, que esto está muy bien, ¿por qué no hacemos algo con ello? ¿Por qué no intentas moverlo? A mí la verdad es que me daba mucha pereza entrar ujú, en ese momento de enviar a las editoriales, yo pensaba, ya verás, me van a rechazar en todos lados, esto va a ser un horror. Total, que él venga a presionar, pero entonces yo era socia del Círculo de Lectores desde hace muchísimos ujú. años. Yo creo que prácticamente todo el mundo lo conoce, pero para quien no lo sepa, pues era un club en el que la gente pues, recibía una revista con una selección de los libros que se publicaban y más o menos cada 1 o 2 meses pues se compraba su libro. Y en eso que el club de lectores decide convocar un premio con dos características que para mí eran muy importantes. Una era para autores que no habían publicado nunca y otra era que era un premio votado por los lectores, es decir, por los Ujú. socios del Círculo de Lectores, que entonces tenía casi 1 millón de socios que querían participar en esa votación, entonces se inscribían, les enviaban una serie de novelas finalistas y votaba la que más les había gustado. Yo pensé que, bueno, si alguien tenía que decidir si mi novela merecía la pena que se publicase, que fuesen los lectores, que al final es a quien van dirigidas las novelas y van dirigidas las historias. Total, que me presenté el premio, lo gané y a partir de entonces, pues aquí estoy, ¿no? Como te decía antes, pues casi con 8 novelas, con casi 15 años después. Pero vamos, que fue un accidente y buena parte de la culpa la tuvo mi marido. Mira, pues mira, pues gracias a él, digamos, pues empezaste este recorrido tan maravilloso del mundo de la escritura. Sí, exactamente. Sí. Bueno, como hemos dicho antes, pues ya llevas una cierta trayectoria, varias novelas publicadas. Te quería preguntar por tu evolución como escritora. ¿Sigues haciendo, a la hora de escribir, pues digamos,
el mismo procedimiento o has cambiado algo a la hora de enfrentarte al papel en blanco? ¿O cómo ha sido tu evolución como escritora? Eh, Por supuesto, hay una evolución. Son, como decía antes, ya son muchos años, son una serie de novelas a la espalda. Y al final, pues bueno, la práctica hace al maestro. No quiere decir que yo sea un maestro, pero sí que es verdad que la práctica, efectivamente, pues siempre conlleva una mejora. Yo nunca he sido una escritora de técnica, por lo que he contado antes, pues soy totalmente autodidacta. Empecé queriendo imitar a esos autores que me gustaban. Nunca he estado en una escuela de escritura, con lo cual nunca he tenido un método como tal, una técnica. He sido bastante intuitiva desde el principio y lo sigo siendo. Pero es cierto que, hombre, esa práctica te lleva a perfeccionar los hábitos bueno, a crear tu propio método personal. Sí que se nota, ¿no? Esa evolución, yo creo que quien lea mi primera novela y lea mi última novela, desde luego que la nota. Al final, pues adquieres más destreza en lo que es la creación de los personajes, en cómo llevas la trama, incluso hasta en las descripciones, ¿no? Esa dosificación de las descripciones, el seleccionar la información que es más pertinente para la trama y tampoco abrumar con demasiados datos. La investigación también adquieres más destreza, pues, sobre todo cuando es mi caso, ¿no? Que te especializas en un determinado momento histórico. En mi caso sería pues, la primera mitad del siglo XX, sobre todo pues la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Pues lógicamente, al estar más o menos especializado, pues también la investigación se agiliza, es capaz de identificar las fuentes, ya sabes, vas un poco más al grano. Es decir, sí que se nota la experiencia. Y el sector editorial, desde que empezaste hasta ahora, como desde tu punto de vista, cómo ha sido la evolución también del sector editorial? Bueno, ha cambiado mucho. Desde que yo publiqué mi primera novela ahora, la verdad es que se ven muchas diferencias. Y hombre, es que ha habido factores muy importantes. Para empezar, la irrupción de las redes sociales. Cuando yo empecé había algo, pero desde luego que no es el boom que hay ahora. Eso te permite un contacto mucho más directo con los lectores. Te facilita que tus obras lleguen a los lectores y que también tengas pues el feedback, las impresiones que ellos te puedan dar. Se publica mucho más de lo que se publicaba antes. No sé si el otro día, soy muy mala con los números, debe ser porque soy de letras, pero cuando intento acordarme de una cifra, siempre me baila un número arriba o un número abajo. Pero creo que el otro día me pareció leer que se publican anualmente 99.000 títulos. Es verdad que esto incluye también la autoedición, pero bueno, sigue siendo una barbaridad. Hombre, esto pues lógicamente condiciona. Los lectores no son capaces de absorber, no somos, porque yo también soy lectora, capaces de absorber toda esa cantidad de títulos que se publican y al final pues también nos volvemos más selectivos. Entonces se ve en las cifras de venta por autor. Esos autores de 1 millón de ejemplares de los que se hablaba cuando yo entré en el mercado, ahora ya esos millones de ejemplares se han reducido mucho. Es verdad que a volumen, es decir, el total de ventas del mercado del libro es más grande, se lee más, se venden más libros, pero se distribuyen también entre más autores. Entonces, bueno, pues todo eso hace que cambien las comunicaciones, hace que cambie el marketing, la forma de vender las novelas. Tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas. Yo creo que en general es bueno, ¿no? La evolución que se ha producido en el mercado es bueno, tiene muchas cosas positivas, que haya más número de lectores, que eso lo confirman pues todas las encuestas y las estadísticas, es bueno en general, y yo creo que ahora lo que tenemos que insistir es que además haya no solamente un número de lectores amplio, sino un número de lectores de calidad amplio, es decir, que un lector sea capaz de evolucionar en su lectura, no se quede en determinados tipos de lectura que son básicamente entretenimiento. Yo creo que al final la lectura más completa es aquella que se convierte en una reflexión personal, ¿no? Que te lleva a hacerte preguntas, a plantearte cosas y eso pues, requiere una evolución, requiere una educación también como lector. Yo creo que es algo en lo que debe trabajar el sector editorial y nosotros como autores en la parte que nos toca también evolucionar a eso, ¿no? Ofrecer también más calidad en lo que escribimos. Bueno, pues ahora llega el momento de adentrarnos en el viñedo de la luna. Y la primera pregunta sobre la novela es cómo surgió la idea de escribir esta novela.
Bueno, yo hacía tiempo que quería escribir algo sobre vino. A mí me gusta mucho el vino. Esto parece casi una reunión de alcohólicos anónimos. Hola, soy Carla, me gusta el vino. Pero es verdad, me gusta el vino, me gusta beberlo y me gusta conocerlo. Ujú, Y es un mundo muy complejo, pero bueno, me gusta estudiar sobre él y conocer sobre él cada vez más. Y como te decía, hacía tiempo que yo quería escribir algo sobre el vino. El vino es mucho más que una bebida. El vino es historia, es cultura, es tradición, es agricultura. ujú, El vino tiene muchas historias y yo solo tenía que escoger una. Y bueno, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Que al final, pues, me he especializado en un determinado momento histórico, me siento cómoda en él, creo que ofrece historias muy buenas y que a pesar de que es una etapa, en este caso la Segunda Guerra Mundial, que está muy explotada desde todos los ámbitos, ¿no? La literatura, el cine, todavía nos sigue sorprendiendo con historias un poquito más desconocidas y a mí me ocurrió, ¿no? Que al combinar estos dos elementos, el vino con la Segunda Guerra Mundial, me aparecía un tema fascinante, bastante desconocido también, como es el expolio del vino francés ujú, durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues así fue como surge la historia, ¿no? Esa combinación entre vino y guerra es lo que da lugar al Viñedo de la Luna. ujú. Y para la gente que todavía no haya leído la novela por los motivos que sea, eh, ¿con qué tipo de novela se va a encontrar? ¿Qué le dirías? Pues mira, es curioso porque yo creo que lo primero que le diría es que aunque parece que es una novela de guerra, porque uno es verdad que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, no es una novela de guerra, no es, a ver, sí es una novela de guerra, pero no es una novela bélica. Es una novela en el que eh, va sobre personas en la guerra, que no es lo mismo. Es decir, ya lo he dicho antes, el tema principal del Viñedo de la Luna es el expolio del vino durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que el lector va a hacer en cuanto abra la primera página es coger la mano de esa figurita, de esa mujer que está ahí en portada, que es la protagonista, Aldara. Aldara es una chica jovencita, tiene veintitantos años, es española. Ella llega a Francia como refugiada, huyendo de la guerra civil, como hubo muchas mujeres en esa época, casi 250.000 mujeres que llegaron a Francia como refugiadas. Y como decía, el lector la va a coger de la mano desde ese momento en el que está en Francia y a través de ella va a descubrir en qué consistió este expolio nazi del vino en Francia, cómo se articuló, cómo contó en su mayoría con la colaboración de los boderos franceses, cuál fue la intervención de los nazis, cuál fue también el papel de la resistencia y de paso pues también va a aprovechar y va a descubrir bueno, pues algún secretillo sobre uno de los vinos más famosos, una de las denominaciones vinícolas más famosas del mundo, como es la de Borgoña. Entonces, bueno, Aldara va a llegar a través de un matrimonio que es por amor, pero es un poco precipitado. Ella se va a casar con el hijo de uno de los bodegueros más importantes de Francia, va a llegar a una bodega en la Borgoña sin tener ni idea de vino, justo al borde del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su marido va a ir al frente, lo van a hacer prisionero, se va a pasar prisionero, pues todo el conflicto y ella va a tener que hacerse cargo de las riendas de la bodega en un momento además tan complejo como es este de la ocupación alemana. Y te quería preguntar por el edificio ese que se ve al final, el viñedo. ¿Este viñedo existe realmente o no? No, el viñedo es ficticio. El viñedo Ah, vale. del libro, que se llama El Domaine de Clair de Lune, es un Ujú, viñedo ficticio, pero está basado en viñedos que son reales. La Borgoña es verdad que es una zona que, a diferencia de Burdeos, que es otra de las grandes zonas vinícolas de Francia, donde normalmente nosotros cuando pensamos en vino francés siempre pensamos en esos grandes chateaux, ¿no? ujú, Que, un poco como el que sería el de la portada del libro, esas grandes mansiones rodeadas de hectáreas y hectáreas de viñedos. El caso de la Borgoña, eso sería más en Burdeos. El caso de la Borgoña es más tipo minifundio. En ujú, Borgoña a los viñedos los llaman climats, que son pequeñas ujú, parcelas que a veces no son más grandes que un jardín, ¿no? Con eso nos hacemos una idea, pero que producen de los mejores vinos del mundo. Entonces, la estructura de las explotaciones vinícolas en Borgoña son más bien pequeñitas, suelen ser bodegas familiares, pero aún así sí que hay unos pocos dominios, domains, como llaman ellos, que equivalen a esa idea del gran chateau con muchas hectáreas de viñedos. Bueno, pues ese sería el caso de el Domaine de Clair de Lune, que, como digo, es ficticio, pero sí que está basado ujú, en otras bodegas reales de allí. ujú.
¿Y el título era el que tenías en mente desde el principio o estuviste barajando otros? Em, a ver, el título, la verdad es que yo no suelo poner los títulos al principio. Esto a veces, seas tú que estás acostumbrado a hablar con autores, algunos te Sí. dirán que lo ponen antes de poner la primera palabra. Pero precisamente era, esa iba a ser mi siguiente pregunta, que en qué Exacto, ¿no? momento... Hay autores que no pueden empezar a escribir si no tienen el título. Yo en mi caso no, yo no necesito título para empezar a escribir, necesito que haya una historia. Y el título suele venir una vez que la historia está ya escrita. Entiendo además que el título se debe poner normalmente en colaboración con la editorial, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una de las principales herramientas de marketing, por no decir la más potente, ¿no? El título y la portada son las dos herramientas que van a llamar la atención del lector en primera instancia. Entonces yo creo que al final los autores somos los expertos, entre comillas, en escribir, las editoriales son las expertas en vender bueno, ellas deben intervenir a la hora de poner el título. En este caso del Viñedo de la Luna llegó después, una vez que estaba escrita la novela. Pues bueno, fue un trabajo de equipo entre la editorial y yo, que pensamos que ese era quizá el mejor título, y la verdad es que lo es, ¿no? Primero porque enseguida te remite al mundo del vino, y luego el tema de la luna yo creo que es muy bonito, ¿no? Esa referencia. Primero porque, como decía antes, pues el gran protagonista, aparte de Aldara y de otros personajes, el gran protagonista de la novela es ese viñedo, ¿no? Ese domaine del claro de luna, ¿no? Entonces hace referencia al viñedo. Y luego también porque la luna tiene mucha importancia en lo que es el ciclo del vino. Eh, eh, Tradicionalmente, los viticultores siempre se fijaban en los ciclos de la luna para cuidar las viñas, ¿no? Pues cuando, según fuera luna llena o luna nueva, luna creciente, luna decreciente, ese era el mejor momento para podar, para vendimiar. Entonces, la luna siempre ha sido muy importante para los viticultores. Y es cierto que, bueno, luego esto se pierde cuando se industrializa, entre comillas, el proceso de vinificación, pero ahora con que se vuelve a poner de moda el tema de la agricultura orgánica, ecología, tal, otra vez vuelve a dar importancia a esos ciclos de la luna en el cultivo de viñedo. Entonces también eso es un guiño que lo hemos incluido en el título. Bueno, suena interesante porque yo realmente desconocía la importancia de la luna en temas pues, del vino. Sí. Sí, 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 no, pues, y antiguamente, ¿no? Hablamos ya de la Edad Media, que, pues, bueno, no tenía muchas herramientas a la hora de cultivar y, sin embargo, pues la luna para ellos era una referencia, ¿no? Se supone que cuando, igual que rigen las mareas, los ciclos de la luna rigen las mareas, pues también mueven la savia dentro de la planta. Y entonces, en función de esos movimientos de la savia, es el mejor momento para hacer una u otra de las labores que requiere la vid. Mira, empiezan a preguntar entre sorbos y palabras. Dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir la novela? Pues vamos a ver, en total, teniendo en cuenta que yo considero que escribir la novela empieza desde el momento en que yo empiezo a investigar, aunque no es estrictamente estar delante del ordenador tecleando palabras, pero sí que es ese proceso en el que ya, bueno, pues empiezas a ver un poco cuál va a ser el contexto, cuáles van a ser los personajes, empiezas a hacer un primer borrador de la trama. Y hay todo ese proceso de investigación histórica del momento en el que se va a desarrollar la novela. Eso, más lo que es propiamente dicho la escritura, fue aproximadamente, a ver, que haga memoria, esto yo lo empezaría como en septiembre, así, entre como un año y unos pocos meses, un año y 3 meses, una cosa así. De investigación fueron unos 6 aproximadamente y otros tantos de escritura. Es verdad que la investigación se prolonga durante la escritura, es decir, no quiere decir que cuando abro el ordenador y me ponga a escribir dejo de investigar, la investigación eh, termina cuando termina la novela. Y bueno, pues pero lo que es escribir propiamente dicho serían 5 o 6 meses más o menos. ¿Y cómo fue ese periodo de documentación? ¿Fue, digamos, entretenido o fue una tarea complicada? ¿Cómo fue? Bueno, a mí me entretiene muchísimo porque, bueno, pues soy una apasionada de la historia, entonces
escribir novelas de contexto histórico para mí es una forma, ¿no?, de alimentar esa pasión y la investigación me encanta. Es una etapa que me enriquece muchísimo a nivel personal, descubro un montón de cosas, algunas están en el libro, otras no, porque no son necesarias para la historia, pero es algo que yo me llevo y lo disfruto un montón. Aparte que la investigación para este tipo de proyectos es una investigación muy específica. A mí me gusta decir que es como una labor de minería, porque cuando estás escribiendo una novela de contexto histórico y lo que quieres es eso, o sea, la historia es ficticia, pero tú lo que quieres es que se desarrolle en un escenario real, en un momento histórico real. Y a mí me gusta que ese escenario esté muy bien detallado, esté muy bien definido, que la ambientación de la novela sea buena y sea fidedigna, sea rigurosa. Eso requiere una investigación en profundidad porque requiere dar datos que no están en los libros en los grandes libros de historia. Es decir, hay que ir, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, aquí más allá de las batallas, más allá de los grandes momentos políticos, de los grandes personajes, y tienes que ir a la vida cotidiana de la gente y retratar cómo era. Entonces, pues desde qué comían, cómo se divertían, cómo se vestían, cómo se transportaban, cómo funcionaba una cartilla de racionamiento, cómo curaban las heridas en el campo de batalla o en la retaguardia cuando no tenían medicamentos. Ese tipo de cosas, ese tipo de información no se encuentra a priori. Entonces, por eso digo que es como una labor de minería. Tienes que ir quitando las grandes piedras, que serían esas grandes acontecimientos, ir buscando el detallito, que para mí es ese diamantito, donde está en otras fuentes mucho más específicas, pues en diarios, en cartas, en testimonios, en la prensa, en la publicidad, fuentes, como digo, mucho más concretas que, pues bueno, pues al final te requieren hacer una investigación más profunda, pero yo lo disfruto muchísimo, es una etapa que me gusta mucho. Mira, un comentario de entre sorbos y palabras dice que aún no ha tenido tiempo de leer la novela, pero que sin embargo a su madre, que ya la leyó, le encantó. Sí, sí, pues me alegro mucho. Muchas gracias a su madre y le animo a ella a que se la lea en cuanto tenga tiempo. Bueno, pues ahora me gustaría que habláramos un poco de los personajes. ¿Cómo es tu procedimiento de crearlos? O si te basas en alguien para crear a los personajes. A ver, normalmente a ver, los personajes están al servicio de la historia que quiero contar. Entonces, una vez que yo sé qué historia quiero contar, pienso qué personajes necesito para contarlo. Y hago, pues, escojo los principales y algunos secundarios que necesito. Luego esos personajes van a ir creciendo, ¿no? Según voy escribiendo la historia y según voy necesitando utilizar nuevos personajes, voy aumentando el casting, por decirlo de alguna manera. Para crearlos, en principio hago un retrato genérico en función de las características que necesita tener ese personaje para cumplir su función en la historia y luego sí que es verdad que completo ese retrato con información de personajes reales. Bien pueden ser personajes que yo conozca, Ujú. con los que te cruzas, con los que tienes más o menos intimidad o los que simplemente a lo mejor has coincidido brevemente, pero alguna característica te ha llamado la atención y decides utilizarla, ¿no?, para construir a tus propios personajes, o bien pueden ser personajes reales que han vivido en ese momento histórico y cuya trayectoria vital, cuya biografía y cuya personalidad pues te inspira para crear a tus propios personajes. Por eso decía antes que para mí son muy interesantes los diarios, las cartas, Ujú. las biografías, porque eso me permite conocer ese recorrido vital de esas personas que han sido reales, que han vivido en ese momento histórico, ver cómo se han desenvuelto en esas circunstancias y a mí me permiten utilizarlo para construir a mis personajes. Y algún autor y autora dicen pues que cuando llega un momento sus personajes cobran vida y obran por libre. En el caso del viñedo de la luna, ¿ha pasado algo parecido o no? Siempre pasa, siempre en mayor o menor medida, a veces simplemente por algún detalle que tú tenías previsto en la trama para ellos y lo tienes que cambiar, porque es cierto. Y en eso yo creo que coincidimos prácticamente todos los autores, por no decir todos, en que los personajes cobran vida y tiene su sentido, ¿no? Cuando tú haces la creación de un personaje, lo haces de forma abstracta. Es verdad que, como decía antes, tú creas esa personalidad en función de el papel que va a desempeñar en la historia,
pero cuando lo pones a interactuar con otros personajes, cuando lo pones a Ujú. interactuar con la trama, es cuando adquiere esa vida, ¿no? Cuando adquiere esa capacidad de decirte, voy por aquí, voy por allá, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. No es que estén vivos, sino que bueno, al ponerse en conjunción con otros elementos parece que cobran vida. Esto es algo que a mí me ha pasado muy claramente en otra de mis novelas, en El invierno en tu rostro. Otra de las preguntas que se me suele hacer siempre es, ¿tú eres escritora de mapa o Ujú. escritora de brújula? Y yo siempre digo que soy de mapa, por el tipo de novela que escribo. Yo necesito saber dónde empieza y dónde termina la historia antes de empezar a escribirla. Y eso es algo que siempre he tenido muy claro en todas mis novelas. Sin embargo, en El invierno en tu rostro, cuando Ujú. yo ya estoy al final de la novela, cuando yo ya voy a escribir ese final que tenía previsto, los personajes me dijeron que ese no era el final para ellos. No, Ese final que yo había previsto inicialmente no era coherente con el recorrido que habían tenido a lo largo de la novela, cómo habían interactuado entre ellos, cómo habían ujú. interactuado con otros personajes, con la trama, y ese final chirriaba. Yo aún así me empeñé en escribir ese final que tenía previsto, pero ya sabiendo que algo ahí no funcionaba. Cuando lo pasé a mis editores, ellos también lo notaron, se notaba. Me dijeron, ¿este final? Y dije, pues acabáis de confirmar mis sospechas. Y acabé escribiendo el final que Ujú. pedían los personajes. Para mí ha sido el ejemplo más claro de revolución de personajes. Ujú. Mira, otro comentario que deja Patricia de Castro. Dice, enhorabuena, Carla. Escribes maravillosamente bien. Nos transportas a otro mundo que se huele, se saborea y se siente en cada libro tuyo. Pues muchas gracias, Patricia. La verdad es que sí que me dice, ¿no? Que mis novelas se huelen, como dice Ujú. Patricia, se saborean, se sienten. A mí es algo que me gusta y yo creo que además es un poco seña de identidad mía. El, el estimular esas sensaciones, esas emociones en los lectores a través de los sentidos. Uno de mis editores me dijo ya hace muchos años, cuando estaba escribiendo La piel dorada, me dijo, es que Ujú. tú eres una escritora muy sensual y es verdad, a veces es cierto que la palabra sensual se suele identificar con sexual y no Ujú. es necesariamente eso, ¿no? Sensual es lo que estimula los sentidos. Y es verdad que a mí me gusta eso, estimular los sentidos y a veces puede ser de forma positiva, porque Ujú. esas emociones que te despiertan, ¿no? Esos olores, esos sabores son agradables, pero también hay una sensualidad negativa, ¿no? Porque estás describiendo, pues a lo mejor una escena que te genera repulsión, que te genera rechazo, pero tú estás implicado, aunque es negativo, tú estás implicado en el momento, estás metido en la trama. Creo que al final la habilidad de un autor tiene que ser el despertar las Ujú. emociones en los lectores. Y a mí como lectora me pasa. ¿Cuáles son las novelas que te calan? Aquellas que te han emocionado, ¿no? Te ha emocionado la historia, te ha emocionado los personajes. Esas son las que se quedan contigo. Y yo creo que una forma de despertar esas emociones es, por supuesto, a través de los sentidos, de los cinco sentidos. El que, lógicamente, está implicado en la lectura es primariamente el de la vista, pero a través de la palabra también puedes estimular todos los demás. Puedes estimular Ujú. el oído, puedes estimular el tacto, el gusto, el olfato. Y yo creo que eso es una habilidad que un buen autor debe explotar. Ujú. Bueno, volviendo un poquito a los personajes, que quería hablar un poco de Octave, es que no sé pronunciar, Ah, de Octave sí. y Aldara. Ujú. Mm, ¿Quiénes son y con qué característica de ambos te quedarías o Bueno, resaltarías? Aldara, como he dicho antes, es la protagonista absoluta de la novela. Ujú. Yo creo que lo bonito del personaje de Aldara es que, como decía antes, el lector la va a acompañar en ese camino que inicia en el año 1939 y que va a terminar en 1945 con un epílogo unos años después. Ujú. Y la va a ver crecer el personaje, va a verla evolucionar desde esa joven pues tímida, apocada, que lógicamente pues como es, ¿no? Es una refugiada que está en un país extraño, que llega a un lugar extraño, no sabe nada de vino, su familia política la recibe de uñas, en mitad de un conflicto, de una guerra con los alemanes literalmente metidos en casa. Y bueno, pues no va a quedarle más remedio que sacar pecho, Ujú. que ser fuerte, que crecerse ante la adversidad, que tomar las riendas del viñedo, las riendas de su vida, en definitiva, que proteger también a los suyos, a su familia. Y
y el lector va a ser testigo de una evolución muy bonita del personaje, ¿no? Una Aldara muy distinta de esa Aldara del año 39 al año 45. Y también con ella va a aprender sobre vinos, va a aprender sobre la ocupación, sobre la resistencia. Entonces, te digo, es un personaje que está calando mucho, que está, porque la gente se identifica mucho con ella, porque a la par es una mujer muy, muy real, muy, muy auténtica, muy humana, que no es perfecta, que no es una heroína, que tiene sus defectos, que tiene sus dudas, que tiene sus miedos y por eso yo creo que es un personaje que está calando muy bien en la gente. En cuanto a Octave, bueno, pues es ese chico, ese francés con el que Aldara se casa, como decía antes, precipitadamente, pero por amor, Ujú, ellos están enamorados. Lo que pasa es que su matrimonio de facto va a durar pocos días, porque enseguida él se marcha al frente y es hecho prisionero, está en un campo de prisioneros en Alemania, ujú, donde va a estar pues toda la guerra. Entonces el personaje de, de Octave es un personaje interesante, en el sentido de que es un personaje que vamos a conocer básicamente a través de sus cartas. ujú, Quitando una pequeña intervención que tiene al principio de la novela, luego después lo conocemos a través de las cartas que le envía Aldara. Entonces, para mí como autora ha sido un reto, ¿no? El intentar describir y transmitir al lector un personaje solamente a través de las cartas. Y por otro lado, también me ha permitido explorar una figura muy interesante, que es la figura del prisionero de guerra, ¿no? ujú, En Francia hubo muchos prisioneros de guerra, muchos de ellos estuvieron pues todos los 4 o 5 años que duró el conflicto, no fueron liberados, incluso hasta después de que había sido liberada Francia, porque claro, estaban en campos de prisioneros alemanes y hasta que no se liberaban los campos de prisioneros alemanes, pues ellos no eran liberados. Entonces, bueno, pues es una figura histórica bastante, bastante interesante. Yo he tenido oportunidad de conocerlos precisamente a través de esas misivas, ¿no? Esas ujú, cartas reales que he leído de prisioneros franceses, entre ellos y sus familias. Y bueno, creo que son figuras interesantes. Pero luego además regresan a Francia en una situación un poco complicada, ¿no? Incluso no se les veía con buenos ojos porque consideraban que habían permanecido al margen del ujú, conflicto durante esos años, que no habían tenido que pasar los rigores por los que habían tenido que pasar los franceses durante la ocupación, que ellos después de todo bueno, pues habían estado en un campo de prisioneros más o menos cómodo. Es que es cierto que muchas veces la gente, cuando hablas de campos, enseguida le viene a la cabeza la imagen de un campo de concentración, ¿no? Y los efectivamente. rigores y el Ujú, horror de un campo de ujú, concentración, y es que no es lo mismo. Un campo de prisioneros no es lo mismo que un campo de concentración. Los campos de prisioneros estaban regidos por la Convención de ujú, Ginebra, había determinados mínimos que había que cumplir, había diferencia entre si el campo de prisioneros era para oficiales, era para suboficiales, era para tropa. Los oficiales no estaban obligados a trabajar. Entonces, para ellos, su peor enemigo era el aburrimiento, no tenían absolutamente nada que hacer. Bueno, leían los libros que les mandaban de las ujú. familias, recibían un paquete cada X tiempo, se entretenían como podían, estaban más o menos bien alimentados, más o menos bien atendidos, pero bueno, hay que imaginarse lo que es estar 4 años, casi 5 años metido Ujú, en una prisión, en definitiva, ¿no? Es duro. Pero bueno, es una figura interesante. ujú. Pues ya, ya me voy quedando ya sin más, sin preguntas, pero me gustaría preguntarte si por, por el futuro, por si estás trabajando algún nuevo proyecto literario o, o todavía no has decidido ponerte con un nuevo proyecto. Sí, sí, Ah, estoy ya, de hecho ya estoy terminándolo prácticamente. ah, Yo creo que esta semana debería poner el punto y final, porque la idea es publicar en otoño de este año. ah, Entonces, bueno, sí, ya estoy en ello. De momento no voy a adelantar nada. vale. Prefiero, bueno, ver un poco cómo evoluciona, Ujú. cómo lo comunicamos y tal. Pero vamos, sí, 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 ya está listo para salir del horno. O sea, que lo siguiente ya está a punto de caramelo, como se dice. A punto de caramelo. Pero bueno, sí que puedo decir que va a Mm, ser una novela muy similar a mis novelas anteriores. Va a ser vale. una novela muy Carla Montero, con esos Ujú, ingredientes que suelen tener mis novelas, que son variados, ese contexto histórico en la primera mitad del siglo XX. Esa variedad de elementos, pues una parte de intriga, una parte de acción, un ujú. componente romántico. Entonces, va a ser una novela muy mía. No voy a sorprender a los lectores con nada extraño.
Y ya como última pregunta por mi parte, no sé, la gente que nos está viendo si tiene alguna, si tiene alguna decirle pues que la pueda hacer libremente. Como, como última pregunta por mi parte es, ¿qué recomendación literaria harías de lo último que hayas leído y te haya gustado? Buena pregunta, ¿qué recomendación? Bueno, es que últimamente estoy yendo mucho a leer clásicos, no sé por qué, Ujú, me ha dado por ahí. Entonces, la última que he leído de Stefan Zweig, que me ha gustado muchísimo, joder, es que soy muy mala para los títulos, mira que lo he leído hace nada, pero ahora mismo no me acuerdo. Ah, La impaciencia del corazón, La impaciencia del ajá, corazón. Me ha gustado mucho esa novela de Stefan Zweig. Y luego, a ver, un libro que a mí me gusta mucho recomendar, y eso que no lo he leído recientemente, lo he leído ya hace tiempo, y que se ujú, sale un poco de las lecturas habituales, es el libro de Svetlana Alexievich, ujú, de La guerra no tiene rostro de mujer. No es una novela, es un libro de no ficción, en el que ella lo que hace, ella es periodista, ujú, lo que hace es entrevistar a mujeres que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial en el Ejército Rojo. ¿Cuál es la particularidad de estas mujeres? Que fueron las únicas mujeres que en la Segunda Guerra Mundial ocuparon puestos de combate en primera línea del ujú, frente. Es verdad que otros ejércitos, tanto el ejército alemán como otros ejércitos aliados, tenían mujeres, pero normalmente estaban en la retaguardia, en puestos auxiliares. Pero las mujeres rusas no, las soviéticas no. Ellas llevaron tanques, pilotaron aviones, fueron enfermeras de frente, es decir, entre ujú, las bombas y las balas se cargaban los heridos a la espalda y los llevaban hasta los centros de atención. Entonces, bueno, es una novela muy interesante, muy humana, da una perspectiva de la guerra muy diferente porque la forma en la que ven las mujeres la guerra es completamente distinta ujú, a la que la ven los hombres. Y eso, a pesar de que no es una novela, es tremendamente entretenida cómo está construida y cómo está ujú. contada esa experiencia. Pues buenas recomendaciones y hay comentarios a raíz de tu próxima novela. Ya veo, ya Por veo. ejemplo, entre sorbos y palabras dice que muy buena noticia. Roberto Abad dice deseando leer tu nuevo trabajo, así que Pues ya ha muchas gracias. generado inquietud. Muchas gracias. Yo deseando también que llegue ya a las librerías y bueno, esperando que guste como han gustado las anteriores novelas o más, que siempre hay que pensar en mejorar. Pues nada, pues lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que quiere preguntar algo más o comentar, pues que lo pueda hacer. Y si no, pues lo dejamos aquí y que ha sido un placer y seguimos en contacto. Pues igualmente, Kiko, muchas gracias por darme este espacio, esta oportunidad de charlar contigo y con los lectores. Y como bien dices, seguimos en contacto. A ver si alguien se anima a decir algo o lo dejamos aquí ya. Yo creo A que ver. con lo que me enrollo ya lo he debido de decir absolutamente todo. Y por eso ya la gente tampoco tiene muchas preguntas. Bueno, pues lo dejamos aquí. Lo dicho, ha sido un placer y nada, y que sigamos en contacto. Igualmente, Kiko, claro que sí. Un Chao. saludo. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Pues hasta aquí el directo de esta semana. La semana que viene, más y mejor, como se suele decir. Mientras tanto, leed y disfrutar de la literatura y leer pues a Carla Montero y cualquier autor que os guste. Disfrutad de la literatura y nos vemos la semana que viene.